Hola hermosa, ¿me escuchas? No me estaban escuchando, ¿verdad? Me acabo de dar cuenta que está mi micrófono apagado. Es correcto, no se escucha. Ya tengo media hora. ¿No escucharon nada? Nada. Oh, bueno, ahí voy de nuevo. Bueno, les decía Sorry, que el sorry. tema de hoy se llama Cuando el temperamento no ha pasado por la cruz, ¿sí? Em, Hoy no vamos a hablar de personalidades, no vamos a hablar de si eres introvertida o extrovertida, no hablamos de gustos o de estilos o de forma de ser. Hoy vamos a hablar de algo más profundo que es el carácter o el temperamento, ¿verdad? Ese temperamento que muchas veces todavía no ha sido crucificado. Y el problema no es tener un temperamento, el problema es cuando el temperamento gobierna tu vida y no el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, esto sucede en los hogares, en el ministerio, en las generaciones con nuestros hijos, ¿verdad? Ese carácter no rendido. Entonces, podemos ser mujeres que amamos a Dios, pero quizás seguimos reaccionando desde nuestro viejo hombre. ¿Sabes? Entonces, cuando el temperamento no ha pasado por la cruz, la lengua habla sin freno. Luego decimos así soy y cuando estallamos en enojo decimos ese es mi carácter. A veces herimos con nuestra frialdad y decimos, ay, pues así soy, no soy expresiva. Y el control muchas veces domina, ¿verdad? Y luego decimos, es que me gustan que las cosas se hagan bien y usamos todo eso como una excusa para no morir al viejo hombre. Entonces, la Biblia no dice el que quiera venir en pos de mí, entienda su temperamento, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y la cruz, pues no adorna el carácter, hermanas, la cruz debe matar ese temperamento malo que tenemos, ¿verdad? Entonces podemos conocer muchas veces la Biblia, pero seguir reaccionando igual, y eso va a pasar cuando nuestra relación con Dios, pues no ha tocado nuestras reacciones profundas, no hemos dejado que el Señor nos moldee. Entonces, ¿sabes? Quizás has escuchado el término temperamento. Como tal, pues no es un concepto bíblico de los cuatro temperamentos que voy a hablar el día de hoy. No es un concepto bíblico, no viene en la escritura, o sea, eso quiero que quede bien claro. Viene desde la antigüedad, cuando médicos como Hipócrates y Galeno, pues intentaban explicar por qué la gente reaccionaba de cierta manera. Entonces, ellos dijeron que había cuatro tendencias de personalidad, que igual ya has escuchado, que es colérico, sanguíneo, melancólico, flemático. ¿Y por qué entonces hablamos de algo que viene del mundo y no de la palabra? Porque aunque es un concepto que no es bíblico, pues la conducta que se manifiesta en cada una de estas personalidades sí tiene ejemplos bíblicos. ¿Sabes? El mundo busca explicar la conducta, pero definitivamente pues no puede transformar el corazón. Y el mundo clasifica, etiqueta y normaliza el así soy yo, esa es mi personalidad, no puedo cambiar. Pero la escritura nos enseña sobre dos tipos de situaciones, ¿verdad? Nos habla de dos tipos de naturaleza, el viejo hombre y el nuevo hombre. Efesios 4 22 y 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo hombre creado según Dios. Entonces, sabes, aquí está la clave. No importa cómo eras, importa cómo después de bautizarte y de recibir al Espíritu Santo, pues ahora puedes ser transformada. Y aquí vienen los cuatro tipos de personalidad de los que les hablaba. El primero es la personalidad colérica. Es una persona que tiene los rasgos del viejo hombre, pues es dominante, controladora, impaciente, directa, sin filtro, de baja tolerancia al error, le cuesta someterse, no le gusta perder el control, confunde la autoridad con dureza. La colérica pues lucha con su carácter y además con el cómo gobernarse, ¿verdad? Le cuesta trabajo que Dios tenga la última palabra. Es de las personas que ora, pero quiere dirigir la respuesta.
que posiblemente sirve, pero necesita controlar todos los resultados, que es diligente, pero no descansa en la soberanía de Dios. Entonces su batalla es con la rendición, ella no se rinde al Señor. Entonces, como hija, pues responde fuerte, cuestiona órdenes, honra extremadamente, ¿verdad? Resiste internamente. Y como esposa, dirige al esposo, corrige públicamente, si no se hace su voluntad, se frustra, habla. Y pues bueno, aquí tenemos el ejemplo de Efesios 5:33 que nos habla de un orden espiritual, ¿verdad? Que debemos estar sometidas al esposo. Como madres, pues exige más de lo que forma. Corrige con enojo, genera hijos temerosos pero no seguro. Y pues Colosenses 3:21 nos habla de que no debemos exasperar a nuestros hijos. Como sierva, pues lidera, pero es controladora, le cuesta trabajo delegar, si no se hace su idea, pues realmente se enoja, se molesta, a lo mejor ni participa. Como trabajadora, pues es eficiente, dominante, pero le cuesta recibir instrucciones, genera ambientes tensos, puede incluso humillar a sus subordinados o a su entorno, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo bíblico que es Pedro. ¿Saben? Pedro amaba a Jesús, pero no aceptaba procesos que no entendía. Cuando Jesús habló de la cruz, Pedro lo reprendió. Quería un Cristo que fuera a su manera. Y Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás. No porque Pedro fuera malo, sino porque su carácter fuerte pues se oponía al plan de Dios. Entonces Pedro hablaba sin pensar, prometía más de lo que podía, cortó la oreja del soldado, ¿verdad? No tenía filtro y tras negar a Cristo, ¿sabes? Él fue quebrantado. En Hechos ya se habla de que predica con autoridad porque fue lleno del Espíritu Santo. Entonces su fuerza y todo eso, esa personalidad, pues pasó por la cruz, entonces se convirtió en un fruto de mansedumbre, de dominio propio y de paciencia. Y pues la aplicación espiritual para esta persona colérica, lo que necesita aprender es a callar cuando Dios no responde rápido, a no forzar esas cosas espirituales, a no manipular procesos, ¿verdad? Debe guardar silencio. Ese silencio interior es lo que va a quebrantar su autosuficiencia. En su relación con Dios, pues debe practicar oraciones de rendición, no de exigencia, ¿verdad? Hay unos que quebranten esa voluntad y esperar dirección antes de actuar. Entonces, esta persona, Pedro, pues se convirtió en alguien manso, ¿verdad? Y sabemos que la mansedumbre, pues no fue debilidad. Entonces, esta persona colérica debe aprender de mansedumbre y debe ser esa fuerza gobernada por el espíritu. Tenemos a la persona sanguínea, cuando la emoción dirige la espiritualidad. Ajá, la persona sanguínea lucha con la inconstancia, con la profundidad espiritual los rasgos del viejo hombre, pues es que es alegre, expresiva, entusiasta, impulsiva, inconstante y vive por lo que siente. Ajá. Como hija, pues va a obedecer cuando quiere, va a prometer cambios, pero no los va a poder sostener. Como esposa puede ser muy amorosa, pero también variable, ¿verdad? Necesita validación constante, sus estados emocionales van a afectar el hogar. Como madre puede ser muy juguetona, pero formar poco, ¿verdad? Pocos valores, pocos principios, disciplina cero, va a comenzar rutinas, pero no las va a poder mantener. Y pues bueno, sabemos que Proverbios nos habla de que debemos de ser disciplinadas constantemente. Como sierva, pues sirve donde hay gozo, donde ella se siente bien, pero si hay presión, va a desaparecer. Va a depender mucho del ambiente con el que en el que esté sirviendo. Y como trabajadora, pues puede ser creativa y sociable, pero desorganizada. Le va a costar cumplir tiempo, se va a distraer fácil, va a buscar solo a Dios cuando siente, pero se enfría cuando no siente. O sea, ella se maneja por emociones. Su relación con Dios depende de ese ambiente, ¿verdad? A lo mejor si escuché la alabanza bonita me va a gustar y voy a fluir. Si la prédica estuvo buena, me movió, voy a llorar, pero en lo secreto
le va a costar permanecer y cambiar, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un ejemplo bíblico que fue Juan Marcos. Juan Marcos se emocionó mucho con la misión, pero cuando vino la presión, pues él regresó a ese, regresó y abandonó ese proceso, ¿verdad? No era una falta de amor por Dios, era realmente falta de raíz, de que Jesús habló de esto en la parábola del sembrador, esa semilla que brota rápido, pero que no tiene profundidad, no tiene raíz, se seca. Entonces, aquí vemos cómo el Señor, pues años después, Pablo habla de que ahora Marcos será útil, ¿verdad? Entonces, el inconstante se volvió fiel. Y pues la aplicación aquí espiritual para la persona sanguínea, pues es que debe formar disciplinas, debe orar, pero no porque, no por la emoción, no por lo que, ay, siento que debo orar, no. Debe leer la palabra con quebrantamiento, adorar tal vez sin música, porque, ¿sabes? Pues esa madurez va a empezar cuando no nos regimos por la emoción. Sabemos que nosotros como cristianos no nos debemos regir por las emociones. Entonces, aquí pues le puede ayudar devocionales con mucho compromiso, no solamente porque, lo sentí y permanecer, aunque no se sienta motivada, ¿verdad? Deben mantener una vida espiritual sostenida. Y pues el rasgo del nuevo hombre, o sea, lo que hace el Señor en nuestra vida, es que su gozo deja de ser circunstancial. Ah, si me fue bien, estoy gozosa, si me fue mal, pues estoy triste. Esto se debe volver una fortaleza para esta persona. Entonces, ya no ser solo una animadora, ¿verdad? Si voy a echar porras y si mi equipo va bien, va, sino que sea una persona perseverante. Tenemos la personalidad melancólica. Dice, cuando la herida contamina la relación con Dios. Y es que la melancólica lucha mucho con la tristeza, lucha, ¿sabes?, con lo que interpreta de Dios. Cuando ella está herida o cuando algo no le va bien, pues cree que Dios la olvidó, siente que no es suficiente, se compara espiritualmente. Su problema no es esa falta de amor por Dios, es esa dificultad para recibir su gracia, para creerle al Señor. Entonces, los rasgos del viejo hombre es que es sensible, que es muy analítica, que es muy perfeccionista, que es nostálgica, tiene tendencia a la tristeza. Como hija, pues guarda heridas, recuerda errores, le cuesta expresar afecto. Como esposa puede amar profundo, pero se retrae, ¿verdad? Castiga con sus silencios, le cuesta trabajo perdonar. Como madre, pues es sobreprotectora, ansiosa por el futuro, transmite sus temores y pues recordemos que Filipenses dice que por nada debemos estar ansiosas, ¿verdad? O afanosas. Como sierva, pues es excelente sierva, pero es autoexigente. Nunca siente que es suficiente, se compara. Como trabajadora, pues es responsable, detallista, pero se estresa demasiado, le cuesta trabajar bajo presión, es emocional. Y tenemos la historia bíblica de Elías. Después de su mayor victoria, recordemos que él pidió morir, él dijo, quítame la vida. ¿Por qué? Porque estaba cansado emocionalmente. Dios lo sanó antes de enviarlo nuevamente otra vez. Y pues la aplicación espiritual es esta, que la melancólica debe aprender a descansar en la gracia, a no definirse por sus pensamientos, a llevar cautivo o guardado todos sus pensamientos. Eh, Como nos dice segunda de Corintios 10:5, que debemos hablar de sujetar nuestros pensamientos a Cristo. Entonces, pues ella debe de escribir promesas bíblicas personalizadas, pegarlas en el refrigerador, oraciones de identidad en Cristo, agradecimiento diario intencional y pues esto va a hacer que su sensibilidad se vuelva o se convierta en discernimiento, ¿verdad? Que su profundidad de todo lo que siente, pues se vuelva intercesora. Y pues como rasgos de nuevo hombre, pues es que tenga gozo, paz, esperanza. Ese es el fruto, por así decirlo. Y está la personalidad flemática, cuando la pasividad enfría la vida espiritual, ¿sabes? La flemática lucha con omisión. No hace lo malo tal vez, pero deja de hacer muchas veces lo necesario. Y pues qué decir de ser proactiva. En su relación con Dios, pues ora poco, no busca más, no anhela crecer,
se conforma realmente con lo básico, ¿verdad? Estos son los rasgos del viejo hombre. Es muy tranquila, evita el conflicto, procrastina, es de baja iniciativa. Como hija, pues obedece, pero no tiene pasión, no genera problemas, pero tampoco genera compromiso. Como esposa, evita conversaciones necesarias y calla para no discutir. Y como madre ama, pero no corrige. Entonces deja que otros formen, ¿verdad? Como sierva, pues siempre va a estar disponible, pero no es proactiva. Espera a que la busquen. Ella jamás va a decir, oye, ¿en qué te ayudo? ¿Verdad? Va a esperar a que alguien le pida ayuda. Como trabajadora, pues va a cumplir, pero no va a proponer absolutamente nada, no va a buscar crecimiento, se va a conformar. Y pues tenemos la historia de Timoteo. Pablo le dijo que avivara el fuego, ¿verdad? El fuego que estaba en él, que estaba dormido. Timoteo no era rebelde, era tímido, era temeroso, era pasivo. Y cuando Dios lo levantó como líder, cuando Timoteo se dejó ser transformado, pues él sabemos que tenía un llamado y Pablo pues necesitó activarlo, ¿verdad? Entonces la aplicación espiritual, pues es que la tibieza en realidad es pasividad prolongada. Y sabemos que el Señor en Apocalipsis 3 nos habla de que Él vomita la tibieza, ¿verdad? No le gusta. Entonces la formación práctica para esta persona, para esta personalidad es tiempos de oración disciplinados, servir, buscar dones espirituales donde Él pueda estar activo, ¿verdad? O sea, sus dones, ponerlos al servicio. Entonces, su constancia va a poder sostener ministerios, su firmeza pues va a poder tener estructura y el fruto, o sea, que él puede dar, o lo que el Señor puede hacer es pues convertirlo en una persona de fe, valiente espiritualmente y que tenga un amor activo, ¿verdad? Entonces, ¿sabes, hermana? Pues el Señor no quiere modificar tu personalidad. Él quiere formar su carácter en ti. Él quiere darte amor cuando antes había dureza, paciencia cuando antes había explosión, ¿verdad? Cuando eras explosiva, mansedumbre cuando antes había imposición. Él quiere darte dominio propio en lugar de reacción, ¿verdad? Entonces, que cuando ores, el Señor quiere que lo hagas no desde la ira, no desde la emoción, no desde la herida, no desde la pasividad, sino desde el espíritu, porque sabemos que el fruto del espíritu no es un adorno, es una evidencia de que estamos muriendo al yo. Entonces, esto no se logra con esfuerzo humano, se logra cuando dejamos de defender nuestro viejo hombre, nuestra vieja forma de ser y nos rendimos al gobierno del Espíritu Santo. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué área de mi carácter todavía reacciona igual que antes de Cristo? Porque sabes, si hoy eres la misma persona que eras hace 10 o hace 5 o hace 3 años o hace el tiempo que te bautizaste, pues entonces el Espíritu Santo no está actuando en ti, no lo estás dejando actuar, no lo estás dejando transformarte, no estás dejando que Él dirija tu vida. Entonces debe haber ya frutos, debe haber cambios, debe de haber transformación, porque es lo que el Señor quiere darnos, ¿verdad? Él quiere hacer que tengamos el carácter de Cristo. Entonces, quiero que ya para concluir nuestra clase, pues de donde estás, pues cierres tus ojos un momento, pero no para emocionarte, sino para rendirte al Señor en una oración, para decirle al Señor, no quiero seguir justificando mi manera de ser, no quiero esconder mi carácter detrás de mi temperamento. Quiero reconocer esas áreas donde no he pasado por la cruz. Tal vez mi enojo, mi dureza, mi frialdad, mi control, mi orgullo, ¿verdad? Mi silencio. Y pues necesitamos pedirle al Señor que crucifique en mí o en ti lo que todavía no refleja a Cristo. Pedirle que Él forme su fruto en nuestra vida. Entonces, que nuestra familia, nuestra vida, no reciba nuestras reacciones, sino el verdadero carácter que es el del Señor. Entonces, que todo en mí no nazca de mi fuerza, sino de mi espíritu, del espíritu del Señor, ¿verdad? Entonces, hermana, pues fue una clase bien chiquita. La verdad es que tenía muchas ganas de hablar de este tema porque
hay muchos rasgos que puedo ver todavía, ¿verdad? De cómo era y cómo el Señor ha ido transformando mi vida. Y seguramente tú, o así debería de ser, pues también pudiste ver rasgos de cómo eras antes del Señor y cómo ahora el Señor, pues te puede dar otra dirección, te puede dar ese fruto del Espíritu, puede convertir tu vida en una vida con sentido, ¿verdad? Entonces, crucifiquemos, pasemos por la cruz nuestro temperamento, nuestro carácter y dejemos que sea el Señor quien nos gobierne, quien nos ayude, quien nos transforme. Y pues hasta aquí la clase. Si alguien quiere opinar, puede abrir su micrófono y las escuchamos. Pues creo que nadie. Bueno, pues entonces vamos a orar para concluir la clase. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este momento. Gracias por estas mujeres que estuvieron escuchando, pues el mensaje que tuviste para ellas. Gracias porque tú nos puedes dar transformación a través del Espíritu Santo. Te pedimos que tú seas trabajando en nosotras, obrando en nosotras, permitiendo que podamos reconocer esas cosas que no son buenas para ti, que no te agradan, que podamos entender que debemos morir a ese viejo hombre. Muchos lo llaman antigua naturaleza, pero bueno, sabemos, Padre, que tú nos has estipulado las cosas a las que debemos morir y te pedimos, Señor, que podamos ser esas mujeres que te agradan, que te sirven, que te aman, que la gente pueda ver en nosotros ese amor, ese poder que tú tienes para poder transformar nuestras vidas, Señor. Gracias por cada una de estas mujeres, bendícelas y seguimos orando las unas por las otras, Padre, tú sabes quién está pasando por situaciones complicadas, quién está recuperándose de una enfermedad, quién está dentro de ese proceso de la enfermedad, de la lucha. Señor, te pedimos por favor que tú tomes el control de nuestras vidas, Padre, y que permitas en nuestras vidas poder tener ese gozo a pesar de todas las situaciones. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanas, que Dios las bendiga. Igualmente hermosa, bendiciones. Gracias. Muchas bendiciones, gracias. Gracias a ustedes. Bye.